Hola, hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y hoy nos vamos a referir a la Unión Europea como institución y su funcionamiento, a propósito de un especialista que nos acompaña vía telefónica ya en línea en el contexto actual del problema entre Rusia y Ucrania. Emitimos en vivo y en directo desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM en España. Esta señal llega a más de 16 países de América y Europa a través de nuestra red internacional de contactos. Además, se reproduce en diferido por Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y UTPL Radio, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem! Nos referimos a la Unión Europea como institución, su funcionamiento, su trayectoria. Ya nos acompaña en línea David Fernández Rojo, doctor encargado en Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto, profesor invitado al Máster de Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. David, bienvenido a este espacio, ya lo habíamos planificado hace tiempo cuando participamos de un seminario en el cual pudimos escucharte para entender algunos enfoques de la Unión Europea. Te damos la bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme, es un placer. David, para comenzar tenemos la siguiente pregunta. Un poco cuéntanos tú, ¿cuáles son los antecedentes de la Unión Europea y su tratado constitutivo? ¿Cómo nace esta institución o esta unificación europea? Bueno, creo que a día de hoy, lo mencionabas al principio en tu introducción, la situación con Ucrania y con Rusia nos vuelve a revelar la importancia que tuvo la creación en su momento de la Unión Europea. La Unión Europea surge tras las atrocidades que tienen lugar en la Segunda Guerra Mundial y en una época de cooperación institucionalizada en diversas organizaciones internacionales, por ejemplo las Naciones Unidas, también surge la Unión Europea, con esa finalidad de poner fin a las guerras, caminar hacia la paz y por ende hacia la prosperidad y hacia el progreso en los diferentes territorios y sobre todo en el ámbito de la Unión Europea en el momento. Sí, básicamente la búsqueda de la paz y la tranquilidad entre los ciudadanos europeos, pero también tiene otros fines ahí que tienen que ver con la integración económica, la prosperidad. Y ahora, como entendemos que esta institución no es una sola, ¿cuáles son los organismos o las instituciones que conforman lo que es la Unión Europea? Sobre todo nuestros oyentes iberoamericanos que están en otros territorios de América y que dicen, bueno, a ver, ¿cómo va esto de la integración europea? Bueno, la Unión Europea funciona como un Estado democrático en el que tiene una separación de poderes, tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que están separados, en el que existen checks and balances, que se llaman un sistema de contrapoderes y de controles. El poder ejecutivo, el gobierno de la Unión es la Comisión Europea, encabezada por la presidenta Ursula von der Leyen, y tiene una serie de comisarios y comisarias, que son los ministros o ministras de ese gobierno. Representan los intereses de la Unión Europea y no los Estados miembros de los que provienen. Ese sería el poder ejecutivo. Respecto al poder legislativo, tendríamos dos colegisladores. Tendríamos, en primer lugar, el Parlamento Europeo, que es la institución que se escoge cada 5 años directamente por los ciudadanos de la Unión Europea, que escogen a los miembros del Parlamento Europeo. Y por otro lado tendríamos al Consejo de la Unión Europea, que es aquella institución que representa los intereses de los Estados miembros, y estas dos instituciones, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, insisto, son colegisladores y a través de un procedimiento legislativo con diferentes lecturas lo que hacen es adoptar textos normativos, principalmente reglamentos o directivas de la Unión Europea.
Y por último tendríamos el poder judicial, que está encabezado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obviamente es independiente y lo que hace es controlar no solamente constitucionalmente los poderes y competencias que tienen las instituciones y los estados, sino también pues todo lo que es la adopción, la interpretación de las normas que son adoptadas y su correcta implementación. ¿Estas instituciones se encuentran todas localizadas en una ciudad o tienen diferentes localizaciones y también su autonomía, ¿no? ¿Están muy correlacionadas o cómo funciona esto? Bueno, eso sí que fue una situación un poco complicada en su momento, porque nos solemos referir a día de hoy como Bruselas como la capital de la Unión Europea. Esto es una cuestión que surgió o no viene en ninguno de los tratados. No viene en los tratados que la capital de la Unión Europea sea Bruselas. Esto fue surgiendo de facto. Es cierto que las instituciones europeas tienen sede en Bruselas, pero podemos ir encontrando como hay una deslocalización de ciertas instituciones. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión está en Luxemburgo. También es cierto que el Parlamento Europeo tiene sesiones en Bruselas, pero también las tiene en Estrasburgo. Bueno, lo que se intenta es acercar acercar la Unión Europea a los ciudadanos, y por eso vemos que las instituciones están repartidas, y aún más, por ejemplo, las agencias de la Unión Europea están repartidas por todo el territorio europeo con un fin de acercar la administración al ciudadano europeo. David, a los países europeos que conforman esta unión, ¿les conviene tener esta integración o hay voces, ¿no?, de replantear esta institucionalidad, esta burocracia alrededor de la Unión Europea? Pero dinos tú, en tu opinión, desde el año que fue creada, ¿les conviene tener este modelo de unión? Bueno, creo que se han mezclado en esta pregunta que me haces, que es muy pertinente, diferentes aspectos, y creo que el ejemplo paradigmático fue el Brexit, en el que se mezclaron muchas cosas. Se mezclan cuestiones de patriotismo, soberanía. El formar parte de la Unión Europea no reduce cuán patriota tú te sientes por tu país, sino que es una concepción acerca de cómo quieres ejercer tu soberanía. Es decir, si consideras que tu soberanía se ejerce mejor de manera independiente por parte del Estado, es lo que ha decidido el Reino Unido al salirse de la Unión Europea. Hay otros Estados que consideran que son más fuertes, son más soberanos al ejercer sus competencias dentro de una Unión Europea en el que hay no solamente los intereses de un Estado, sino los intereses de 26 Estados. Creo que se han mezclado, como te decía, muchos conceptos, y durante la evolución de la Unión Europea ha ido marcada por diferentes teorías que, en Derecho Europeo enseñamos a los alumnos la teoría del funcionalismo, la teoría del intergubernamentalismo o el federalismo, y ha habido diferentes épocas en las que una época ha venido más marcada pues por la posición de los estados, otra por, generalmente tras crisis, ya sean económicas, migratorias, en un reforzamiento de la Unión Europea. Ahora mismo estamos en una época en la que los estados están, sobre todo por la crisis que ha surgido con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues un reforzamiento de la posición de los estados en colaborar en el marco de la Unión Europea. Bueno, como te digo, va evolucionando según los momentos históricos, pero sí que creo que poco a poco vamos caminando, no estamos ahí todavía, pero sí que vamos caminando hacia una Europa más federal. No es una Europa federal todavía, pero sí que vamos caminando en una delegación de competencias muy importante a una organización internacional como es la Unión Europea, y de hecho la Unión Europea es una organización internacional, pero el nivel de integración y el nivel de competencias que puede desarrollar esta organización internacional no tiene comparación con ninguna otra de las existentes en el ámbito internacional. Claro que sí. Y sobre todo reconocer que hay países que han señalado su interés por pertenecer a la Unión Europea, como el caso de Turquía, el mismo caso del país que ahora está en conflicto, Ucrania, su deseo de participar de esta integración. Pero ahora te hacemos una pregunta aquí clave e importante. En este contexto de guerra, de la invasión rusa contra Ucrania, ¿cuáles son los pasos de la institución europea, de esta unión? ¿Cómo están actuando la directiva o
los pasos que está dando la Unión Europea respecto de esta guerra, que no sucede precisamente dentro de los países de la Unión, pero sí en países de Europa. Bueno, es cierto que esta guerra o esta invasión, como bien decías, por parte de Rusia en territorio ucraniano, lo que está reflejando es cuestiones pendientes que tiene la Unión Europea. Se ha hablado mucho de la Europa de la defensa, o que Europa no tiene un ejército europeo. Es cierto que todavía cuesta en la concepción, y sobre todo porque estamos hablando de competencias que tocan el núcleo duro de la soberanía nacional, como es cuestiones de defensa. Es difícil todavía concebir pues no sé, una serie de tropas que estén comandadas por un general francés y que haya soldados que sean italianos, españoles, etcétera. Esto cuesta todavía esta concepción, pero sí que estamos viendo que esta falta de tener un ejército europeo, una política de defensa común, nos hace depender mucho de la OTAN, de aquellos países o aquellos Estados miembros de la Unión Europea que han decidido formar parte de la OTAN. Esta dependencia y esta posición geopolítica que tiene Europa, en el que nos cuesta encontrar nuestra posición, bueno, pues creo que se ha puesto de relieve de manera muy abrupta con la crisis que ha surgido tras la invasión por parte de Rusia. La Unión Europea está dando respuesta, es cierto que, bueno, está dando respuesta sobre todo en el marco de las consecuencias que se derivan de esta situación, sobre todo con una respuesta muy rápida en la acogida de aquellos que deciden salir del territorio ucraniano. Se ha activado la protección temporal y, de hecho, bueno, pues la acogida que se está teniendo, sobre todo con los países vecinos a Ucrania, está siendo muy rápida y muy efectiva. Pero creo que aquí tampoco deberíamos olvidar que es cierto que están llegando refugiados de Ucrania, pero seguimos teniendo una situación muy complicada con Bielorrusia, seguimos recibiendo solicitudes por parte de refugiados sirios y no podemos caer en unos dobles estándares acerca de a quién protegemos y a quién no protegemos. Es decir, la consideración de refugiado no debería atender a cuál es el conflicto del que parte. Creo que esto es una cosa, o esto es un aspecto a tener muy en cuenta respecto a la aproximación que está teniendo la Unión Europea en la acogida de estos refugiados. Y a propósito de ello, la pregunta es, en materia de derechos humanos, ¿qué está haciendo la Unión Europea con respecto de sus ciudadanos y con respecto de la humanidad, ¿no? Porque cuando hablamos de derechos humanos, no solamente hablamos de los ciudadanos de la Unión Europea o los ciudadanos europeos, sino todos aquellos ciudadanos que viven en este común, en este espacio europeo. Sí, bueno, en aspectos de derechos humanos o derechos fundamentales, un paso clave fue la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que es son los tratados a día de hoy que están en vigor. Y con Lisboa lo que ocurre es que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se considera como parte del derecho primario, es decir, tenemos, vamos a llamarlo una constitución para que nos entiendan, como me decían sus oyentes, más de Iberoamérica. Si tenemos un marco constitucional, tendríamos 3 tratados principales, un tratado de funcionamiento, un tratado de la Unión, y a ese mismo nivel tendríamos la Carta de Derechos Fundamentales. Esto es crucial, porque se considera derecho primario la Carta de Derechos Fundamentales, y su interpretación y su aplicación, es decir, cualquier conculcación de derechos fundamentales que se produzca, que contravenga la Carta de Derechos Fundamentales, se podrá llevar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí sí que me gustaría hacer una precisión, porque se suele confundir, muchas veces se confunde acerca del rol que desempeña el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, y luego el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son dos cosas diferentes. Es cierto que los Estados miembros de la Unión forman parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por ende, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es competente, pero la Unión Europea, y esto es una tarea pendiente, no es parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, la Unión Europea, en las violaciones de derechos fundamentales que se puedan producir por parte de la organización internacional, no puede ser llevada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto me parece que es una precisión importante porque se suelen mezclar muchos términos a este respecto.
Buena precisión al respecto. David, queremos preguntarte finalmente cuáles son los desafíos a futuro de esta integración que, claro, dentro de América del Sur siempre se la observa como interesante su experiencia y con resultados. Pero, ¿cuáles son los desafíos ya desde Europa, donde aterrizas en Europa, donde vemos los problemas? Bueno, creo que hay muchos desafíos, sin duda. Creo que hemos venido de una época muy convulsa, no solamente por una pandemia de COVID, hemos pasado por crisis económica, crisis migratoria, la salida de un Estado miembro tan importante como Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué posición geopolítica quiere tener la Unión Europea? Es decir, estamos ante una situación en la que está Estados Unidos por un lado, Rusia, China. ¿Qué posición geopolítica quiere jugar la Unión Europea? También estamos viendo últimamente, y estamos viendo en España, estamos viendo en la propia Unión Europea una situación de crisis energética, es decir, esa dependencia energética que tiene la Unión Europea respecto el gas, al petróleo que tienen de otros países. Esto nos hace más débiles y nos hace más dependientes. Tendremos que ver qué papel quiere jugar la Unión Europea, qué acuerdos quiere jugar, quiere firmar la Unión Europea. Vamos a seguir teniendo desafíos de cara a aquellas personas que quieren o deciden salir de sus países de origen y desean acceder a la Unión Europea. Seguiremos teniendo crisis migratorias y habrá que ver el papel que se quiere desempeñar por parte de la Unión Europea. Creo que estamos siempre ante un desafío. Creo que el desafío subyacente siempre es la posición de los Estados miembros respecto a la Unión Europea. Yo siempre digo a mis estudiantes en clase que no podemos olvidar que la Unión Europea es una organización internacional y, por tanto, la Unión Europea será lo que los Estados miembros quieren que sea. Los Estados miembros han delegado una serie de competencias y siempre pueden decidir delegar más competencias o recuperar esas competencias. Por ejemplo, lo que ha hecho Reino Unido, ha recuperado todas las competencias que en su momento decidió conferir a la Unión Europea. Si queremos reforzar la Unión Europea y queremos avanzar, siempre pueden los Estados delegar mayores competencias y reforzar las competencias que ya han delegado. Veremos hasta qué punto quieren reforzar ciertas competencias que tocan aspectos fundamentales de su núcleo duro de soberanía nacional. Y aquí es donde encontramos mayores problemas. ¿Por qué? Porque queremos cooperar, queremos una solidaridad europea, pero no quieren los Estados miembros delegar exclusivamente ciertas competencias que les permiten ganar elecciones, les permiten tener una política fuerte a nivel nacional. Entonces nos vemos en esa indeterminación, en esa ficción jurídica, en esa concepción de la Unión Europea como una organización internacional. No estamos todavía ante un Estado federal y por tanto seguimos viendo que como organización internacional son los Estados los que van a marcar el futuro de lo que tiene que ser este conglomerado de países ante los futuros retos que irán llegando, como ha sido, insisto, la pandemia, crisis migratorias y la situación geopolítica que se nos plantea a día de hoy con la invasión de Rusia al territorio ucraniano. Importantísimo lo que dices. Ha sido David Fernández Rojo, doctor encargado en Derecho Internacional Público en la Universidad Deusto. También es profesor invitado del Máster de Integración Europea aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que queremos darte la bienvenida durante esta estancia que estarás en Barcelona, David. Siéntete en casa y pues agradecerte por esta entrevista. No nos cortes todavía, que vamos a despedir el programa, pero sí te agradecemos en este momento por tu entrevista e intervención. A vosotros. Muchas gracias. Y agradecemos al UAB Media por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de derechos humanos. Asimismo a Radio Universitaria de la UCE en Ecuador, que retransmite fielmente este programa en el continente americano, y UTPL Radio.
Si este segmento es de tu interés, no dejes de compartirlo para que más personas lo conozcan. Gracias a nuestros suscriptores que se suman a la señal a través de IGTV, Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. A todos, sin duda, muchas gracias por ser parte de esto y por su fidelidad. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta una próxima emisión.